Estamos en 120 conectados, 5 minutitos. Aquellos que recién se sumaron, vamos a arrancar en breve. Estamos esperando ahí recuperar algunos de la gente que ya estaba conectada para que pueda tener la posibilidad de arrancar desde el inicio de la clase. Cambiamos de docente, nuevamente lo vuelvo a decir para aquellos que recién se incorporan, cambiamos de docente, ya conmigo tuvieron la primera clase, vamos a tratar de completar esta segunda clase a partir de donde dejamos la clase pasada, ¿sí? Estamos ya casi en 150, yo diría de empezar a arrancar ahora, esperemos que se sigan sumando gente. Bien, viene ya creciendo. Antes de arrancar, sí, a todos los que acaban de subirse, porque vi que subió bastante el contador, cambiamos de profesor. Nuevamente, yo soy Juan Flores, a mí me había tocado dar la primera clase de este curso. Por un problema de conexión tuvimos que hacer un cambio rápido para tratar de resolver el problema. Esperemos que la clase salga lo mejor posible. Haré lo mejor posible, espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, básicamente volvemos a la misma modalidad que tuvimos la vez pasada. Yo les decía a todos, en el transcurso antes de ayer y ayer, traté de contestar la mayor cantidad de preguntas que habían dejado en Facebook en relación al problema de la Revolución de Mayo, aquellos que estuvieron con la primera clase. Así que voy a trataré de seguir contestando si me quedó alguna pregunta pendiente. Les pido disculpas si no llego a responder todas. Hoy vamos a adoptar la misma modalidad. Vamos a arrancar la clase y en algún momento específico vamos a dar lugar a las preguntas, ¿sí? Así se vuelve más o menos ordenado el desarrollo de la clase, no se vuelve un caos y eso permitiría poder, no perder el hilo también del orden de la clase. Así que cualquier cosa, luego volvemos a hablar sobre el desarrollo del curso. Bueno, vamos entonces a retomar a partir de lo que vimos. Vamos a arrancar relativamente de cero, como podamos, a partir de lo que dejamos la vez pasada. La vez pasada habíamos abordado el problema de la revolución. Habíamos visto que la revolución no se completaba en un plazo inmediato, es decir, no podíamos hablar de una revolución que culminara en 1820. ¿Por qué? Porque el conjunto de las transformaciones que suponía que atañe una revolución no se podían, cotejar en tan solo 10 años, cuando lo que tenían que terminar de resolver era el problema de la contrarrevolución, ¿sí? Nosotros más o menos habíamos llegado a esa conclusión. E incluso, hacíamos un cotejo de, cuánto se había logrado transformar y cuánto no. O mejor dicho, cuánto se consiguió, cuánto quedó pendiente, ¿sí? Pero de esa manera nosotros decíamos, en realidad la revolución la vamos a terminar de ver en el largo plazo, ¿sí? Y acá viene un poco el resto de ese planteo. En la clase de hoy lo que vamos a tratar de abordar es el problema de resolver el problema nacional, ¿sí? Porque el capitalismo, la burguesía argentina, yo cuando arranqué la clase pasada, arranqué tirando una serie de tips, de preguntas. Bueno, ¿por qué investigamos esto? Y lo que nos importaba esencialmente tenía que ver con, ¿cuál es el origen de la clase social que hoy domina la Argentina? Es decir, la burguesía argentina. Hoy vivimos en una sociedad capitalista, la clase dominante es la burguesía argentina. ¿De dónde viene? ¿Cómo construye esa hegemonía? Y en función de eso también resolver, cuándo culmina todas esas tareas necesarias para ser una clase dominante, para ser una clase hegemónica en todo este espacio nacional. Ese es un poco el planteo inicial que yo hice la clase pasada. Ese planteo lo vamos a terminar de resolver hoy. En concreto, nosotros habíamos visto que al finalizar la última clase, la revolución había derrotado a la contrarrevolución, ¿sí? Resolvió ese problema, por lo menos no representó un mayor peligro desde 1820, si bien la contrarrevolución en realidad dura un tiempo más, unos añitos más, pero para Buenos Aires concretamente ya no hay peligro de invasión, por lo menos desde la conspiración de Riego.
en 1820. Sí había un problema que tenía que ver con el orden de la relación conflictiva entre el Congreso de Tucumán y, digamos, la alianza litoraleña con la banda oriental, estrictamente con Artigas. Por otro lado, decíamos, en realidad no termina entonces de resolver el problema nacional, y ahí yo no dije algo que tal vez es importante, en parte también porque, digamos, se cae un proyecto que está establecido por una constitución que es la Constitución del 19. El Congreso, que había empezado ya a sesionar en Buenos Aires, traza un proyecto constitucional que termina siendo rechazado, ¿sí? Lo cual también hablaba de, digamos, la debilidad ya de ese poder que se estaba estableciendo como un poder proto-nacional, que es un poder revolucionario. El gobierno revolucionario, de hecho, termina cayendo en 1820, lo que es el directorio cae. Al mismo tiempo también el Congreso se termina disolviendo, luego del fracaso de la Constitución del 19. Y empezamos entonces un periodo que muchas veces en la historiografía se le llama autonomías provinciales. Es decir, se trataba de un momento en el cual el problema nacional no podía estar resuelto porque no había todavía una relación sólida y una base material sólida sobre la cual se podía terminar de construir ese proyecto nacional. Pensemos varios problemas. Por ejemplo, ¿había una base para construir un mercado nacional? Es decir, un mercado en donde las mercancías, digamos, fluyeran de manera nacional. No había. En principio, ¿por qué? Primero porque cada unidad, jurisdicción, cada provincia, tiene su propia estructura financiera, ¿sí? Y esa estructura financiera en realidad depende de, en particular, los aranceles del comercio. Entonces cada provincia va a tener su propio esquema de impuestos entre provincias, ¿sí? O sea, eso ya desde el vamos está planteado. De hecho, cuando cae el gobierno, vamos a ver que se crean 14 provincias. Y esas 14 provincias a la vez son 14 estructuras aduaneras diferentes. Hoy, por ejemplo, tenemos una sola aduana, la aduana nacional. Pero en ese momento estamos hablando de provincias separadas por distintas estructuras aduaneras, ¿sí? A su vez, varias de esas finanzas provinciales eran completamente endebles. Pensemos en una revolución que se había llevado buena parte de los recursos, no solamente financieros, sino también recursos materiales concretos, ganado, por ejemplo, en algunas provincias. Pensemos, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe era una provincia que necesitaba de una transferencia de recursos y así terminó siendo buena parte del siglo XIX, ¿sí? Y a la vez se suele hablar de una suerte de fragmentación. ¿En qué sentido? Y que bueno, el Buenos Aires y el litoral apuntaban a una exportación de tipo ultramarina. Córdoba tratará de comerciar con Buenos Aires. Por otro lado, Tucumán va a ser una suerte de mediador entre Buenos Aires y el noroeste, pero después del otro lado, Cuyo, por ejemplo, trata de comerciar con el mercado trasandino, ¿sí? Lo mismo el noroeste con el norte, ¿sí? Con los mercados norteños. ¿Eso qué significa? Significa que no hay una coherencia, no hay un orden, ¿sí? Y por otra parte, cada uno, insisto, opera con su propia estructura arancelaria. A eso se le hay que agregarle algo. Nosotros, en el Río de la Plata, para la primera parte del siglo XIX, todavía estamos hablando de poblados dispersos, ¿sí? Poblados, quiero decir con poblados dispersos, con pequeños poblados. La población era relativamente, digamos, minoritaria, quiero decir, había una densidad demográfica muy baja, ¿sí? Yo acá tengo un dato, por ejemplo, estamos hablando de 420.000 personas, ¿sí? 420.000 personas en aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, ¿sí? Mientras tanto, por ejemplo, otros capitalismos como Estados Unidos, donde fue relativamente más sencillo construir esto, hablábamos de 7 millones de personas, 7 millones de personas, estoy un poco
dispersos. 7 millones de personas sobre un total de 9.834, sí, 9 billones, perdón, 834.000 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, estamos hablando de una distancia en materia de densidad demográfica, de materia poblacional, enorme, ¿sí? Y ni hablemos de países europeos. Pensemos en Francia, donde la población excedía, ¿sí? A la cantidad de digamos, kilómetros cuadrados de superficie. Por ejemplo, en Francia estamos hablando de 4.200.000 personas en 8.600.000, no, perdón, 8.860.000, perdón, 860.000 kilómetros cuadrados de superficie. Tengo un numerito acá que, insisto, no se ve bien, por eso estoy como dubitativo de qué estoy leyendo. Bien, ¿qué significa esto? Significa que estamos hablando en términos comparativos de otros capitalismos, otros desarrollos capitalistas. Digamos, un término comparativo estamos hablando de una población que es muy minoritaria, ¿sí? Es escasa en relación al espacio, ¿sí? Una densidad demográfica baja. Y eso es importante porque si nosotros queremos pensar en el desarrollo mercantil, tenemos que pensar en el punto de partida. Si nosotros estamos esperando la construcción de un mercado nacional, pero por otro lado tenemos poca población, poco espacio para conectar, digamos, pocas posibilidades de conexión entre esa población, porque está separada en distintos poblados, bueno, tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema en la medida tal de que nos encontramos con mercados dispersos, ¿sí? Son mercados dispersos. De hecho, cuando yo expliqué el otro día el tema del monopolio, el mercado disperso era una suerte de precondición necesaria también para el funcionamiento del monopolio. ¿Por qué? Porque el comerciante que tuviera la capacidad de llevar mercancías a los distintos puntos iba a fijar un precio de venta y de compra, ¿sí? Un precio de venta y de compra de la mercancía de aquel productor, entre comillas, productor que ofrezca en el mercado. Pero justamente el comerciante monopolista se vale de eso, de tener una posibilidad de fijar un precio de compra y un precio de venta. Eso justamente posibilitado porque hablamos de mercados dispersos, ¿sí? Eso no se va a transformar del todo en 10 años. Entonces, ahí hablamos de una limitación importante para poder construir un mercado nacional. Y si hablamos entonces de una limitación importante para construir un mercado nacional, estamos hablando de una limitación para construir ya una nación en general. Tenemos serios problemas para poder construir una nación en 1820. Entonces, siempre pensemos en este tipo de detalles importantes en términos materiales, en términos concretos, para poder comprender por qué la Argentina no fue Argentina rápido. Porque uno diría, bueno, pero si ya se habían independizado y en 1819 había una constitución, ¿por qué no la pueden implementar? Bueno, mucho tiene que ver esto, mucho tiene que ver las condiciones materiales sobre las cuales se construyen esos proyectos, ¿sí? Eso por un lado. Espero, digamos, que se comprenda lo que estoy planteando. Ahora bien, cuando comienza este periodo que muchas veces se le llama periodo de autonomías provinciales, nos vamos a encontrar con digamos, un espacio no solamente fragmentado, sino también con, digamos, problemas en torno a los proyectos digamos, de organización nacional. En Buenos Aires, creo que todos más o menos lo manejan, de la mano de lo que se le llamó la feliz experiencia, es decir, un periodo relativamente próspero para la provincia de Buenos Aires, y dirigido por un grupo, digamos, político que fue llamado el Partido del Orden, que en realidad es expresión de cierta alianza a nivel provincial de las burguesías, tanto comercial como agraria. Vamos a ver un proceso de eso, de expansión y prosperidad a nivel económico. Y en ese contexto lo que vamos a encontrar es la propuesta de un proyecto de organización de tipo nacional, ¿sí? Nosotros, en ese sentido, los textos que tuvieron para la clase de hoy, que es la clase de los textos de Santiago Rossi de la NEI, básicamente, van a encontrar que, bueno, ahí hay algunos proyectos nacionales. Sin embargo, también tuvieron sus problemas, ¿sí? Y muchos de esos problemas tienen que ver con esto que decíamos, porque
durante la gran parte de la mitad del siglo XIX. Son problemas que son endémicos, ¿sí? Del desarrollo material en el Río de la Plata. Son problemas que son difíciles de solucionar, no se solucionan de la noche para la mañana, ¿sí? Pero bueno, antes de meterme en eso, también quería, digamos, hablar de otros problemas que hay que abordar para comprender cuáles son todas las tareas de la revolución. Uno era este, el problema nacional. ¿Por qué? Porque la nación es el coto de caza de esa burguesía. Nosotros cuando hablamos de una burguesía revolucionaria es una burguesía que aspira a crear una nación porque ese va a ser su espacio de acumulación. Es algo así, digamos. En ese espacio va a detentar una hegemonía sobre las otras clases sociales, pero también la propiedad sobre los medios de producción, sobre los recursos en general, ¿sí? Entonces, ese espacio es el espacio de la burguesía. El problema es si tenemos una burguesía con una magnitud tal, con un acuerdo tal entre las distintas burguesías regionales, que permita justamente consolidar un espacio de esas características. Todavía no lo teníamos. Bien, por otro lado, hay otra serie de cuestiones que todavía quedaban pendientes. Porque por ahí yo el otro día me enfoqué más en, bueno, cuáles fueron las tareas que sí logró resolver la revolución en ese plazo de 10 años. Bueno, por ejemplo, resolver todo el problema de las relaciones de las sociedades precapitalistas, ¿sí? Sociedades que todavía, digamos, se seguían desenvolviendo en el Río de la Plata para 1820, digamos, sociedades donde todavía hay relaciones de tipo semiservil, feudal, ¿sí? Por ejemplo, yo el otro día mencionaba el marquesado de Tojo, un ejemplo en particular. Luego también habían algunas encomiendas al principio del siglo XX, XIX, todavía vigentes. Bueno, todo eso también es parte de desarmar un viejo esquema de relaciones que todavía existen en el espacio del Río de la Plata, transformarlas y generar a partir de ahí nuevas relaciones capitalistas. Pero nuevamente, eso no se resuelve de la noche para la mañana, se resuelve en el largo plazo. Yo el otro día también hablaba de la tierra. La tierra en el capitalismo es una mercancía que se compra y que se vende. Y en esa compra y venta no importa quién sos. Si vos tenés la plata, comprás la tierra. Bueno, en el feudalismo eso no era tan así. ¿Por qué? Porque se accedía a la tierra dependiendo mucho de un contenido entre personalizado, pero además ligado a un poder que estaba por fuera de lo económico, ¿sí? Por ejemplo, un poder militar, un poder de algún tipo que me permita tener un privilegio de acceso a esa tierra. Por eso yo decía, para acceder a tierra en ese momento había que hacer un trámite y explicarle al rey quién era uno, ¿sí? Y el rey, luego de complejos trámites, dirá, bueno, sí, esta tierra te corresponde. En el capitalismo eso no es así. ¿Por qué? Porque si tenés la plata, vas, la comprás y tenés la tierra, ¿sí? Bueno, llegar a ese punto, a tener plata, comprar y vender tierra, y no importa quién sos, sino si tenés los recursos económicos, bueno, llegar a ese punto también lleva un tiempo. En la revolución algo se intentó hacer, ¿sí? Algo se intentó hacer, pero no me quiero meter mucho en qué reglamentos hubo algo que tuvo que ver con la expansión, la apertura de nuevos pueblos fronterizos, perdón, que se trató de hacer en la revolución, pero bueno, fueron resultados relativamente limitados. En este periodo nos vamos a encontrar que todavía sigue siendo un problema. Después vamos a ver, con el tema del préstamo de la Baring Brothers, la tierra pública se vuelve garantía de ese préstamo, no se compra ni se vende, ¿sí? Entonces hay un acceso a través del pago de un canon, pero no hay un mercado de compra-venta de tierras todavía, ¿sí? Lo mismo, quiero decir, con Rosa se empiezan a ver algunas, tanto ventas de tierras como donaciones como premios. ¿Sí? Hay un esquema de otorgamiento de premios, que eso igual ya lo hacía el directorio en la década revolucionaria, pero todavía sí sigue siendo algo relativamente pendiente, ¿sí? Recién en la segunda parte del siglo XIX vamos a ver cómo eso se termina de consolidar en un mercado de tierras, pero hasta entonces la tierra es un bien que no está todavía regularizado como una mercancía en un mercado capitalista,
¿sí? Eso es otro detalle muy importante. Bien, estos son varios de los problemas entonces que tiene que resolver la revolución. Y cuando digo la revolución, insisto, hablo de un periodo largo, no hablo solamente de 10 años. La revolución como un proceso en el cual una clase social, con el poder del Estado, hace todas estas transformaciones. Ahora, todas estas transformaciones se completan en un plazo de 70 años. ¿Sí? ¿Cuándo podemos entonces, según lo que nosotros planteamos, hablar de una nación completa en tanto y en cuanto hablamos de una burguesía que hegemoniza un espacio, una burguesía nacional, digamos, en toda su plenitud? Bueno, completo lo tendríamos en 1880 más o menos. ¿Por qué? Porque antes también está lo que se le llamó la campaña al desierto, después en todo caso lo vemos con más detalle, y también la unificación monetaria, ¿sí? Y ahí podemos hablar de la consolidación en su totalidad de un mercado nacional. ¿Por qué? Porque la unidad monetaria es central, ¿no? Para regularizar las transacciones. De todas maneras, sí se puede decir que entre el 60 y el 80 varias de estas tareas ya fueron realizadas con mayor rapidez, con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque en realidad venían de una serie de guerras, de batallas, de trifulcas entre Buenos Aires y lo que luego vamos a ver que se llama la Confederación. Pero lo que quiero decir es, entre el 60 y el 80 recién se termina de armar la nación, ¿sí? Lo cual no significa que sea un periodo desgajado del periodo anterior, ¿sí? Muchas veces los historiadores de hoy, ¿qué dicen? Bueno, la revolución disolvió el virreinato, y como disolvió el virreinato, todo empezó a ser, digamos, todo se fragmentó, se destruyó, digamos, no hay nada positivo detrás del proyecto revolucionario, porque, digamos, ni siquiera había un proyecto de tipo nacional. Bien, eso es equivocado por donde se lo mire. En realidad la burguesía revolucionaria tenía la voluntad de una construcción nacional. El problema eran los límites concretos, materiales de los cuales yo hablé previamente, ¿sí? Entonces siempre pensemos en estos temas a la hora de pensar, bueno, ¿por qué no hay una nación en 1820? Bueno, por todos estos problemas objetivos y concretos, ¿sí? Ahora bien, había un elemento más que a mí me interesa rescatar, que tiene que ver con el orden del peso económico de cada estructura aduanera financiera. Yo hace un ratito dije, habían 14 provincias y como había 14 provincias había 14 estructuras aduaneras. O sea, 14 aduanas que cobraban a lo que entraba y salía. Bueno, en términos de mercancías. ¿Cuál era la más poderosa? ¿Cuál tenía la capacidad de recaudación mayor? Obviamente la de Buenos Aires. Y ahí había, quiero decir, un asunto elemental. Obviamente la cuestión de Buenos Aires es uno de los elementos más importantes para poder resolver cuándo se puede armar una nación, ¿sí? Hay que tener un acuerdo entre distintas clases regionales, distintas burguesías regionales, sobre qué hacer con todos esos recursos. Algunos dirán, en Buenos Aires, no, yo no los comparto con nadie, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, que luego vamos a ver, a Rosas. Rosas era partidario de, bueno, estos recursos se quedan en Buenos Aires. Otros dirán hay que nacionalizarlos. Ahora vamos a ver quién, ¿sí? Entonces ahí hay una discusión. Hay una discusión. Entonces, pero además eso se agrega otra cuestión, que el puerto era un puerto único. Era un puerto, digamos, para el comercio atlántico, el puerto de ingreso de las mercancías y de egreso de las mercancías locales hacia el mercado europeo, era esencialmente el de Buenos Aires, ¿sí? Eso es un elemento importante porque luego el litoral reclamará justamente algo que será la libre navegación de los ríos. Pero fíjense, estamos hablando de un elemento tan importante como una caja recaudatoria que supera con creces a todas las otras cajas de las otras provincias, y la discusión es qué va a pasar con esta caja, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver entonces un poco ese aspecto. Pero lo que nos tiene que quedar es, de 1820, cuando se cae el gobierno, el directorio, empezamos a tener esta fragmentación que no significa la falta de voluntad de la organización nacional. O sea, no significa que ya no hay clases sociales interesadas en organizar ninguna nación. No, hay todavía clases sociales,
burguesías, quiero decir, que quieren organizar una nación, el problema es si van a poder. De todas maneras, partimos de este punto de partida, cierta fragmentación, ¿sí? Y muchas veces entonces ahí se habla lo que yo quería introducir, la cuestión del federalismo y el unitarismo. Y ahí hay varias cuestiones sobre las cuales tenemos que aclarar, ¿no? Muchas veces algunos historiadores suelen decir que el unitarismo es un programa estrictamente porteño contra las provincias. Y las provincias serían las federales, ¿no? O sea, tal vez es algún sentido común que muchas veces hay dando vueltas en historiadores, bueno, a veces en materiales de educación, digamos, manuales o cosas por el estilo. Sin embargo, eso es equivocado. Eso es muy equivocado. Fabián, en realidad habrán recibido seguramente por WhatsApp, envió una serie de mapas, si no me equivoco, espero que les hayan llegado, que lo que tratan de buscar es, lo que trata de buscar es cuál es la alianza que sostiene el unitarismo y cuál es la alianza que sostiene a el federalismo, por lo menos después de la caída de Rivadavia, ¿sí? Digo después de la caída de Rivadavia porque está claro que en Buenos Aires hay un proyecto unitario, hay un proyecto nacional unitario. Y Fabián les habrá mostrado que a través de ese mapa, buena parte de las clases, de las burguesías que se reivindican unitarias, están en el interior, ¿sí? Están en el interior. Van a encontrar que efectivamente todo lo que es la Liga del Interior, el nombre ya más o menos lo indica, es unitaria. Y no sería la pregunta, bueno, pero si el esquema que a mí me enseñaron es la burguesía, Buenos Aires unitario, las provincias federales, bueno, hay un problema. Bueno, sí, hay un problema, que es un esquema idealista que no tiene ningún asidero con la realidad. En realidad, efectivamente, buena parte de las burguesías regionales del interior son efectivamente unitarias. ¿Por qué? Porque muchas de esas economías no se podían sostener fácilmente. Y un acuerdo con Buenos Aires les facilitaba, a través de la nacionalización de la renta del puerto de Buenos Aires, les facilitaba el acceso a una serie de recursos que de otra manera no podían tener, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son economías que no tenían algo para producir, ¿sí? Que pudiera sostener su propia estructura financiera. ¿Estamos? Ese es el problema. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros asuntos para ver. La alianza unitaria supone una alianza entre el interior y Buenos Aires, por lo menos en este momento concreto, ¿sí? Luego van a ver que va a surgir ahí, creo que el mapa decía la Liga del Litoral, me parece que aparecía bajo ese nombre, pero también un nombre que por ahí yo uso más, a partir de 1831 se firma el Pacto Federal. El Pacto Federal es el litoral y Buenos Aires luego, ¿sí? de derrotado el unitarismo. El Pacto Federal efectivamente integra el litoral y Buenos Aires, luego una serie de guerras, todas las otras provincias, a medida que vaya perdiendo la Liga del Interior, que es la Liga Unitaria, irán suscribiendo el Pacto Federal. Pero inicialmente está planteado sobre la base de un acuerdo entre el litoral concretamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el litoral efectivamente tenía una serie de recursos que facilitaba su posibilidad de sostener la estructura financiera, por un lado. Y tenía mercancías que podía producir y que podía vender en el mercado extranjero, que podían efectivamente competir. Solo que bueno, acá tendrán un problema.
que eso va a terminar de explotar un poco más adelante, que es que efectivamente requieren la mediación porteña, porque acuérdense, el puerto es puerto único. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, a partir de eso, a partir de ese elemento, ese problema será el que estallará entre Rosas y, sobre todo, Urquiza, en Entre Ríos, que es un elemento de la burguesía entrerriana, que supone justamente el problema de la navegación de los ríos. ¿Sí? Que los ríos sean libremente navegables. Entonces, ahí tenemos otro elemento para comprender. Pero a mí lo que me interesa es esto. La Liga del Interior, ahí se crea en 1830, integra justamente provincias del interior. ¿Sí? Y estamos hablando de una liga unitaria. En todo caso, la federal es digamos, el federalismo lo vamos a encontrar inicialmente en el 31. Sí, de todas maneras, obviamente, va a haber un personaje, un caudillo bastante recordado seguramente, que es del interior, particularmente Quiroga. ¿Sí? Quiroga efectivamente termina siendo federal, pero ¿de dónde comenzó? En realidad había comenzado en el unitarismo, luego se pasa al bando federal. Incluso hay una cuestión en el elemento federal, hay un elemento importante ahí. En realidad el federalismo aglutina cosas muy variadas. Una cosa es el federalismo de Buenos Aires, otra cosa es el federalismo del litoral. Hay intereses contrapuestos. Por eso yo hablé esto, el libre de la navegación de los ríos. Hay intereses contrapuestos. Pero contra el unitarismo armaron un frente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una serie de problemas para, digamos, dar continuidad con la clase. Bien. Luego, ¿qué intenta hacer el unitarismo en Buenos Aires? Yo hablé hace un ratito, el unitarismo también tiene lugar en Buenos Aires inicialmente. Hablamos de la feliz experiencia como un acuerdo de distintas burguesías, tanto de burguesías comercial como burguesía agraria, y a partir de esta experiencia que se le llamó el Partido del Orden, se catapultó un proyecto nacional. ¿Sí? Hubo un intento de construcción de un proyecto nacional, que es la etapa básicamente del Congreso Constituyente, que va del 24 al 27. ¿Qué hace este Congreso? ¿Por qué se convoca este Congreso? Bueno, justamente el intento es la construcción y la creación de una nación. Cuando hablamos de un proyecto nacional, voy a cerrar un poquito la ventana, porque veo que da mucho la luz del sol. El proyecto nacional, estábamos en un, digamos, y lo que intenta, como primera medida, o como una de las medidas más importantes, es, primer punto, nacionalizar la renta aduanera de Buenos Aires. Y ahí vamos a tener en 1826 lo que se llamó la ley de capitalización. La ley de capitalización es justamente una ley, ¿sí?, con la cual se intenta crear una capital en Buenos Aires y nacionalizar esa renta. ¿Sí? Es la base de ese proyecto nacional. También, por ejemplo, crear un banco nacional, eso incluso que es en el mismo año. La ley de capitalización y la creación del Banco Nacional está hablando de la voluntad de una creación, de una nación con su estructura financiera a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, es un proyecto con una voluntad nacional. ¿Cómo lo pensaban financiar? Bueno, uno diría, bueno, solamente con recursos del puerto de Buenos Aires estamos. No, en realidad no. Si ustedes se fijan en los textos de Rossi de Laney, van a encontrar, por un lado, el texto del empréstito Baring Brothers, ¿sí?, como un texto bastante polémico. El empréstito Baring Brothers muchas veces es visto como, digamos, una estafa, digamos, de una burguesía y del imperialismo contra la Argentina. ¿No? Básicamente esa es la síntesis. Yo me acuerdo, y calculo que varios lo habrán visto, a Felipe Piña en su programa con Mario Pergolini, algo habrán hecho por la historia argentina, donde igualaba el empréstito Baring Brothers con los préstamos de la burguesía en el siglo XX, particularmente con el endeudamiento con el FMI. ¿Sí? Y ahí
hay una serie de problemas que aborda este texto, que yo invito que lo lean con mucho detalle. Es un texto que tiene mucho dato, pero que nos permite ver una serie de problemas. Primero, que el ingreso de recursos a través del empréstito Baring Brothers, posibilitó una caja mucho mayor que la que detentaba efectivamente Buenos Aires. ¿Sí? Ahora, ¿en cuánto paga Buenos Aires eso? Y si uno se pone a ver el dato chico, tarda, los primeros años prácticamente no paga. Hizo una primera erogación, pero no mucho más, no paga. Y en un largo plazo, si se quiere hablar de 60, 70 años, ahí hablamos de, digamos, el pago total de ese empréstito con intereses, pero cuando las arcas del Estado Nacional ya son 10 veces mayores, o tal vez más. ¿Me explico? Es decir, el empréstito no supone realmente una presión sobre los recursos de las cajas financieras. Eso son datos comprobables. Uno a lo mejor siempre se trata de regir por el sentido común, pero en realidad eso es equivocado. Uno tiene que ir al dato. Vayamos al dato concreto. Y el dato concreto indica que recién vamos a ver un reanudamiento de los pagos en el año 56, cuando durante digamos, buena parte de todos estos años del siglo XIX no se pagaba o se pagaba muy poco. Y recién ahí, en el 56, cuando la caja financiera ya es mucho mayor, recién ahí se termina de pagar el empréstito. Es importante, porque insisto, no supone un ahogamiento financiero de ningún tipo. Por otro lado, estamos hablando de, porque muchas veces también se dice, este empréstito, bueno, las cargas de los intereses, algunos intermediarios para poder sacarle plata, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos elementos darían un cóctel por el cual estafaron a la Argentina. Bueno, en realidad, si uno se pone a ver en chiquito, la mayor parte de los préstamos en el periodo tenían este contenido, no es que es algo exclusivo del empréstito Baring Brothers. Pero amén de eso, también el dinero del empréstito estaba, digamos, orientado a un protoestado. No estamos hablando de la Argentina consolidada, estamos hablando de un estado que quería ser una nación, pero que le costó bastante. ¿Sí? Le costó bastante. Pensemos, insisto, este periodo del Congreso dura pocos años. Bueno, a esto le tenían que prestar. A una alianza bastante endeble, bueno, no pocas, pero sí con todavía una baja condición material como para poder desarrollar un proyecto nacional. Bueno, a este nivel se le tenía que prestar plata. Obviamente, no somos defensores de los capitalistas, mucho menos de ni de los que explotan en la fábrica, ni de los que prestan plata justamente para hacer funcionar la rueda capitalista. No defendemos a ninguno de ellos. Pero entendamos, digamos, en una sociedad capitalista, este es el funcionamiento normal del capitalismo. Otra cosa sería suponer que hay otro capitalismo posible. Pero en realidad así funciona el capitalismo. ¿Sí? Con préstamos con intereses. Ahora, con todo, a esta burguesía en desarrollo, con una voluntad nacional, le permitió generar una caja de recursos. Eso es importante entenderlo. Yo remito, insisto, porque quizás un texto polémico, es un texto polémico porque está polemizando con el conjunto de la historiografía más revisionista, de izquierda, pero es un texto con mucho dato. Entonces es un texto muy serio. Yo invito a que lo lean para poder, por lo menos, digamos, sacar sus conclusiones. Pueden no compartirlas y en cuyo caso les solicitamos que envíen sus comentarios a través de ese texto, ¿sí? Pero bueno, bien. Ahora, ¿dónde también se jugaba la cuestión del proyecto nacional del unitarismo que expresaba esta alianza, ¿no?, entre ciertos sectores del interior y Buenos Aires? Bien, en principio en la Guerra del Brasil. Bueno, también tienen justamente el texto El pecho a las balas de Santiago Rossi de Laney, donde lo que dice básicamente es, bueno, la Guerra del Brasil, a fin de cuentas, también es una empresa. ¿Sí? Tiene una lógica productiva. Muchas veces
Obviamente esto, para algún pacifista dirá, no, bueno, ¿cómo la guerra va a ser productiva? No, en realidad tiene un elemento muy productivo para el desarrollo de una burguesía nacional. Y en el caso de la guerra del Brasil, el intento de la burguesía, ¿sí?, de sostener una guerra contra el imperio del Brasil por, digamos, el estado de lo que sería la banda oriental, bueno, supone una puja por un espacio, por apropiarse de un espacio, que de otro modo se lo queda a otro. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de competencias de burguesías regionales que intentan apropiarse de un espacio. Insisto, cuando hablamos de apropiarse de un espacio, estamos hablando de apropiarse de recursos, digamos, subordinar bajo relaciones capitalistas a la fuerza de trabajo que vive en ese espacio. ¿Sí? O sea, todo eso es un espacio de acumulación. Bien. Ese espacio, ¿quién se lo queda? Si no se lo queda uno, se lo quedará el otro. Entonces la puja, la disputa, en ese sentido es productiva. ¿Por qué? Porque para los negocios de la burguesía protonacional, si se quiere, de la burguesía que lleva adelante el Congreso de Constituyente, es un negocio. Y por ese negocio hizo todo lo posible. Ahí el texto El pecho a las balas da una indicación de, bueno, cuánto se gastó, cuánto se tenía y cuánto se pudo hacer, ¿sí? En materia tanto financiera como militar. Incluso, y ahí viene un elemento, digamos, un elemento propio del proyecto nacional, se intenta crear un ejército nacional, un ejército con una magnitud nacional. Pensemos también, cuando yo les dije, hay 14 provincias, 14 estructuras aduaneras, bueno, también todavía no había un ejército nacional. Eso se crea o se intenta crear algo así, al compás de esta guerra. Bueno, eso es complicado, obviamente, porque la guerra no siempre se pelea con las condiciones ideales, sino con las condiciones reales. Y en este caso, las negociaciones terminan finalmente, digamos, a fin de cuentas, con la independencia de la banda oriental, que dentro de todo, para el problema de, bueno, si la burguesía, digamos, el temor a que la burguesía brasileña se apropiara de ese espacio, bueno, no era el peor resultado. ¿Sí? Obviamente la burguesía aspiraba a quedarse con eso, pero llegado a un punto, no lo logró y terminó en una negociación que llevó a la independencia de la banda oriental. Muchas veces se dice ahí interviene también Inglaterra para frenar un conflicto a través de las mediaciones diplomáticas, pero lo cierto es, de todas maneras, ante la posibilidad de una expansión regional de una burguesía que compite y poderosa, ¿sí? El problema dentro de todo no es tan perjudicial en términos objetivos, lo cual no significa que obviamente para la burguesía de Buenos Aires, la burguesía que impulsaba el Congreso, esto no haya sido un fracaso. ¿Sí? Porque, bueno, terminó prácticamente con el gobierno de Rivadavia, luego todas las negociaciones de paz las terminó llevando adelante Buenos Aires, ya bajo el federalismo, pero es el gobernador era Dorrego, pero en términos objetivos, si uno lo quiere medir, no es el peor resultado. ¿Sí? No es el peor resultado. Ahora bien, ¿qué ocurre ahí? Obviamente ese es el fracaso del proyecto unitario. El proyecto unitario, bueno, también tiene una ley de presidencia que trató de establecer a partir de Rivadavia, pues el primer presidente siempre es el sillón de Rivadavia, pero es un fracaso en términos concretos. Fracaso quiero decir, no se termina de consolidar ese proyecto. Y a partir de ahí, en Buenos Aires empieza a triunfar el Partido Federal como el partido que va a empezar a gobernar. Una serie de recrudecimiento de las guerras civiles, tanto en Buenos Aires como en el interior, intensificó mucho esta guerra. Digamos, ahí es el momento más duro del tema de las guerras civiles. Luego también igual
van a seguir, pero digo, en este momento concreto vamos a tener un elemento central, que es el fusilamiento de Dorrego, a manos de Lavalle. Y a partir de ahí, en Buenos Aires, luego hay un levantamiento contra Lavalle. Lavalle es un militar unitario, digamos, de alta jerarquía. Lo que tenemos es básicamente, digamos, la repercusión del fusilamiento de un gobernador federal, que es Dorrego, y a partir de ahí la movilización del conjunto de la campaña de Buenos Aires, liderada por la burguesía agraria, en particular por Rosas. Mucho se dice, bueno, que en este levantamiento habría movimientos también de las masas, que los explotados rurales. Es cierto que intervienen, pero está claro que el que capitaliza esto es Rosas a toda costa. Y a partir de ahí, Rosas luego termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, detentando, decía, una serie de privilegios, ¿sí? Una serie de privilegios porque lo que estaba en cuestión era cierto orden político. En particular, lo que hace a las facultades extraordinarias, ¿sí? Ahí tenemos un elemento importante que le da ciertos poderes extraordinarios a Rosas, justamente para ordenar políticamente lo que ocurre en Buenos Aires. Ahora, ¿ordenar para qué? ¿Por el orden mismo? No, justamente porque el interés es normalizar las posibilidades de acumulación. Y con Rosas, bueno, luego hay un interregno, no me quiero meter con tanto detalle. Lo cierto es que Rosas expresa cierta alianza, en principio una alianza más amplia dentro de Buenos Aires, de toda la burguesía de Buenos Aires, detrás de este nuevo personaje. Salvo algún que otro sector que siempre fue reacio al rosismo, pienso en la campaña norte de Buenos Aires. Pero amén de eso, está claro que hay cierto acuerdo, cierto nivel de acuerdo. Y luego se consolida mucho más esa relación con la burguesía de la campaña sur de Buenos Aires, de pueblos del sur, más fronterizos. ¿Por qué? Porque luego a la salida de ese primer gobierno de Rosas, lo que se intenta es expandir la frontera, ¿sí? Y cuando se expande la frontera, ahí digamos, se avanza en una cantidad de propiedades accesibles, por lo menos en términos de explotación de la tierra para la burguesía agraria, ¿sí? Y en ese contexto entonces ya se empieza a consolidar el rosismo. Y el rosismo luego, a partir de lo que fue la sanción de este pacto federal del 31, del cual yo hablé hace un ratito, cuando dije, bueno, acá está la alianza de Buenos Aires del Litoral, a partir de este momento, el rosismo empieza a tejer lo que se llamó la confederación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre la base de la derrota de toda la oposición unitaria del interior, lo que intentó hacer el rosismo fue una suerte de alianza laxa. Y fíjense la palabra que uso, confederación. No es lo mismo la confederación que el Estado federal. Esto hago una aclaración. Hoy somos Argentina, un Estado federal. Pero Estado federal supone que tenemos un poder nacional, ¿sí? Poder nacional, bueno, que reside obviamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? O en la capital federal. Bueno, ahí está el poder nacional, ¿sí? Pero hay un Estado federal, hay provincias, ¿sí? Hay un poder nacional superpuesto con poderes provinciales. Bien, acá lo que tenemos, en cambio, no es un poder nacional. A mí lo que me interesa destacar es eso, la confederación no es un poder nacional, ¿sí? Es una alianza laxa entre provincias. De hecho, todas las estructuras financieras que yo hablé, yo comenté lo de la estructura aduanera, o sea, son 14 estructuras aduaneras, o sea, una por cada provincia, siguen vigentes. En la Confederación no se resuelve el problema nacional, no se resuelve el problema de la unificación aduanera, no se resuelve el problema de la nacionalización del puerto de Buenos Aires. Nada de esto se resuelve. Rosas, alguien por ahí tiró que Rosas por ahí él tenía algunos comportamientos unitarios. No, y ahí yo me permito hacer esta aclaración. Rosas no era unitario, ¿sí? Porque unitario supone la construcción de un poder nacional. El unitarismo pregona la construcción de un poder nacional sobre la base de la nacionalización de una renta aduanera. Pero acá no tenemos eso. Rosas justamente se opone a cualquier sanción de una constitución. Hay un montón de cartas
¿sí? Stanislao López, que es un caudillo de Santa Fe, como Quiroga, donde, bueno, conversan con Rosas y Rosas lo que les dice es no están dadas las condiciones para construir una nación. Entonces, ¿qué plantea Rosas? No, la expansión de Buenos Aires, la concentración de los recursos de la aduana de Buenos Aires en Buenos Aires, y en todo caso, la creación de una alianza laxa entre provincias, que esa alianza es la Confederación. ¿Sí? De hecho, Rosas no es presidente de la nación, ¿no? Rosas es jefe de la Confederación. ¿Qué significa jefe de la Confederación? Que es aquel que va a dirigir, ¿sí? En términos políticos, en esa confederación, e incluso como representante de relaciones exteriores para el resto del mundo, Rosas va a ser, digamos, ese representante. Pero lo que tiene que quedar claro es eso. Es Buenos Aires, que es una provincia más poderosa, pues la cantidad de recursos que concentra, que además va a terminar, digamos, interviniendo de alguna manera en el juego político de las distintas provincias. Es decir, a la alianza nacional, o sea, la construcción nacional, en realidad Rosas va a contraponer una estructura laxa en la cual Buenos Aires va a tratar de intervenir en el juego político para generar aliados. Pero no hay ahí un proyecto nacional. Eso es lo que tiene que quedar claro. Con todo, de todas maneras, permitió la supervivencia de cierta estructura, es decir, no hay un colapso y un estallido de todas las provincias y cada uno hace lo que quiere. No, en realidad hay cierto orden, pero con todo, digo, no es un proyecto nacional. ¿Sí? Eso quiero que quede relativamente claro. Estamos hablando de distintas burguesías provinciales en el marco de una confederación. ¿Sí? Bien, ¿cuándo se termina esto? En términos muy generales, en el 52. ¿Por qué? Porque el litoral va a empezar a reclamar algo que yo también mencioné antes, que es la libre navegación de los ríos. Yo dije, Buenos Aires retiene el puerto, pero además es un puerto único. Bueno, la libre navegación de los ríos es un reclamo en este momento que empieza a estallar ya en un punto de conflicto sin vuelta. ¿Sí? Ahí es cuando viene justamente, digamos, la caída del rosismo y luego, un año después, la sanción de la Constitución, que ahí crea algo que también se llama Confederación Argentina, esto para volverlos locos, digo, se llama Confederación Argentina, pero ahí sí ya intenta ser un Estado federal. ¿Sí? O sea, ahí ya sí intenta ser un poder nacional. Bien, con todo, fíjense, a partir de la sanción de la Constitución Nacional, vamos a empezar a tener una nueva puja. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se va a terminar negando a suscribir a esa Constitución Nacional en un primer momento y va a generar una situación de secesión respecto de la Confederación Argentina ya liderada por Urquiza. ¿Sí? Incluso Buenos Aires sanciona su propia Constitución en el 54. E incluso ahí viene toda una disputa por las tarifas. ¿Sí? Empieza a haber una disputa muy importante por lo que va a ocurrir con las tarifas aduaneras. ¿No? Es decir, Buenos Aires sigue diciendo, bueno, mi puerto, en realidad el comercio de Buenos Aires se sigue concentrando en Buenos Aires, y por más de que la Confederación diga, bueno, yo acá tengo un puerto y está abierto al comercio exterior, digamos, no es una cuestión de voluntad. Yo no digo, bueno, yo tengo un puerto, lo abro y listo, se acabó. Ahora vienen todos los barquitos y vienen a comerciar conmigo. No, en realidad la gran cantidad de los negocios seguían concentrándose en Buenos Aires. Y no había carta constitucional, no había declaración de ningún puerto que pudiera inicialmente cambiar eso. ¿Sí? Y ahí justamente viene un problema, que la confederación que intenta ser una nación no tiene recursos, pero Buenos Aires sí. Y ahí está el gran problema de, bueno, cómo terminan resolviendo este asunto. Ahora vamos a eso. ¿Qué pasaba con el resto del mundo? O sea, ¿qué pasaba entre lo que es la Confederación y el resto del mundo? Porque por ahí yo me quedé el otro día, antes de seguir con toda esta historia de la Confederación y Buenos Aires, yo me quedé el otro día con la declaración de independencia, prácticamente. Ante el mundo,
tenemos la voluntad de acá crear un espacio nacional. Eso la dijimos, la independencia. Pero, en términos concretos, ¿cuándo se puede hablar de un reconocimiento de que eso es efectivamente así? Bueno, cuando obviamente la primer potencia mundial, en ese contexto histórico, te termina de reconocer. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de esa potencia mundial supone el reconocimiento del resto del mundo. Es así. Incluso, obviamente estamos hablando de Inglaterra, la potencia en ese momento, potencia industrial, que en 1825 termina, digamos, reconociendo todavía en la etapa del Congreso Constituyente, digamos, termina reconociendo, se le dice el Tratado Anglo-Argentino, insisto, no éramos todavía la Argentina, pero es un avance en términos de reconocimiento internacional. Termina siendo reconocido este espacio como un espacio, digamos, que intenta ser un espacio nacional. Eso ya había en realidad sido precedido por ciertas presiones del juego diplomático británico con, digamos, las otras potencias mundiales, con las otras coronas, para por lo menos sostener una cierta neutralidad en relación a la guerra con España. Pero en 1825 ya no hay vuelta atrás. Esto es reconocido, tiene una cualidad que es reconocido a nivel internacional. Entonces, la nación también se juega en el terreno entre los estados, ¿sí? La nación no solamente es la voluntad de crear algo, sino que además tiene que ser reconocido por un juego de estados nacionales. Y ahí entonces, como dije antes, comienzan a ser llevadas adelante una serie de relaciones con el resto del mundo, en particular con Rosas, la llevará adelante Buenos Aires, es decir, la lleva Rosas. Y bueno, entonces efectivamente ahí tenemos un primer momento de reconocimiento internacional. Obviamente empiezan a haber algunos quiebres en esas relaciones. Todo lo que son los bloqueos al puerto de Buenos Aires, es parte de, digamos, cierto juego complicado que también integra Francia, ¿sí? Que busca algunos mismos reconocimientos para sus ciudadanos franceses en el suelo del Río de la Plata, pero empieza, digamos, sí a haber un reconocimiento a nivel internacional y eso no tiene en realidad vuelta atrás, ¿sí? Eso es, digamos, otro elemento que es importante para entender para las tareas nacionales. Bien, yo entonces me quedé, dije antes, con la secesión de Buenos Aires. Buenos Aires entonces puja con la Confederación y hasta entonces el problema sigue más o menos planteado. ¿Por qué? Porque no termina de cuajar un Estado viable. ¿Sí? La Confederación, que surge a partir del año 53, no tiene recursos. ¿Sí? Y como no tiene recursos, digamos, se cae. En el 56 incluso empieza a implementar una ley que se llama la Ley de Derechos Diferenciales, ¿sí? Que es básicamente cobrarle tarifas más altas a las mercancías que ingresan por Buenos Aires y tratar de esa manera de incentivar su propio puerto, que sería el puerto de Rosario, ¿sí? Pero le va mal, no tiene la capacidad necesaria para poder imponer con el papel, digamos, no se puede imponer a la realidad con el papel. Eso es lo que hay que entender. En realidad Buenos Aires venía con una continuidad de negocios que no era de la noche para la mañana desmontables para que todos se pasen a Rosario, ¿sí? Cuando tenés el puerto relativamente más cerca también del océano, ¿sí? O del mar argentino. Entonces no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido real. Y ahí está la debilidad de la Confederación. Y por eso digamos, siguen habiendo batallas en este contexto. Y la batalla que más o menos termina de ordenar este conflicto es la batalla de Pavón, ¿sí? Con la batalla de Pavón, sobre el acuerdo de la batalla de Pavón, básicamente la Confederación Urquiza entiende que no puede sostener un proyecto sin Buenos Aires. Entonces, digamos, se aplica una suerte de solución, digamos, sobre la base de esa batalla que termina básicamente en la efectivización de una unión aduanera, ¿sí? O sea, se crea la unificación de la aduana y luego el puerto de Buenos Aires se va a convertir en la jurisdicción nacional, digamos, en forma ya real, ¿sí?
De hecho, eso ya estaba precedido de alguna manera por estaba precedido, quiero decir, ya estaba más o menos enunciado, digamos, había ya un boceto de la unificación aduanera en el Pacto de San José de Flores, en los artículos 8 y 9. Ese pacto señalaba que, bueno, había una virtual creación, digamos, de la Unión Aduanera, y la aduana de Buenos Aires era algo así como declarada como una suerte de potestad nacional, ¿sí? Eso termina siendo así efectivamente, pero obviamente también de todas maneras llegó a algunos conflictos. Se sostiene alguna base de conflictos, en particular también en Buenos Aires, con lo que es el autonomismo. Hay un sector de Buenos Aires que no va a querer esto, ¿sí? Un sector de la burguesía que todavía sostiene cierto nivel de autonomía. Sobre la base del proyecto nacional, esas variantes luego van a ser liquidadas. Pero bueno, no importa, el tema acá es entender esto. No se pudo resolver el problema nacional hasta resolver el problema de qué va a pasar con el puerto y los recursos de Buenos Aires. Hasta entonces no tenemos digamos, el problema nacional saldado, ¿sí? Entre el 60 y el 80, vamos sí ahora, en todo caso después de un pequeño corte, vamos a meternos sí ya en una resolución de este problema de una manera más rápida, más dinamizada. Voy a dar un lugarcito de 5 minutos para avanzar con algunas preguntas, inquietudes, para aquel que quiera señalar algo, y bueno, continuamos. Así que espero preguntas. ¿Se entendió, no? Lo que estoy explicando, digo, si me dicen no entendí algo, lo pueden preguntar también. Yo esto me parecería correcto y le daría sentido también al curso que se entienda lo que digo, ¿no? Bueno, ahí Noelia León me pregunta de repasar un poco esto de federalismo y unitarismo, que no quedó claro, ¿sí? Es decir, cuáles son las diferencias concretas. Está bien. Unitarismo, en concreto, lo vamos a tener digamos, ¿qué es el unitarismo? El unitarismo es un proyecto nacional. Es un proyecto que lo que busca es la nacionalización de una aduana, ¿sí? La nacionalización sin digamos, la réplica sin la defensa, digamos, de los espacios provinciales como espacios de distintas burguesías provinciales, ¿sí? O sea, la nacionalización sobre la base de digamos, la nacionalización de los recursos de Buenos Aires, y la disolución de esa manera también de todas las estructuras aduaneras internas, pero a la vez disolviendo ese poder provincial que atentaba, que como leían los unitarios, atentaba contra esa unidad nacional, ¿sí? En cambio, el federalismo depende del tipo de federalismo. Hay un federalismo más del litoral, un federalismo de Buenos Aires, por eso yo hago hincapié en esa diferenciación, es importante. ¿Por qué? Porque el federalismo de Buenos Aires, que estaría expresado más que nada en el rosismo, está pensado en la defensa de la estructura, tanto jurisdiccional como financiera de Buenos Aires, ¿sí? Que Buenos Aires se sostenga como una provincia con sus propios recursos. En todo caso plantea eso, una alianza con distintas provincias, respetando la entidad provincial. Cada provincia tendrá su gobierno, tendrá su constitución, tendrá su estructura aduanera, ¿sí? Pero no más que eso. El litoral le va a reclamar, el federalismo del litoral, que es, digamos, Urquiza, Estanislao López, luego le reclamarán la libre navegación de los ríos, ¿sí? Y la creación de un poder nacional, ¿sí? Es lo que terminan haciendo en el 53 Urquiza, en realidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que aspiran es, uno, a que sus puertos también se abran, compitan en el mercado internacional, pensamos que es un funcionamiento de puerto único, y sostener también un esquema digamos, financiero provincial. Hoy, de hecho, existe esto, o sea, tenemos el poder nacional y tenemos el Estado, perdón, la provincia como otra estructura, tanto política, jurisdiccional y administrativa y financiera,
propia. Lo que pasa es que de los recursos nacionales muchas veces se sostienen esas mismas estructuras. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, provincias que no tienen otra forma de sobrevivir más que con los recursos nacionales. ¿Sí? Entonces ahí siempre vienen los grandes conflictos de, bueno, dame tanto, ¿no? El tema del presupuesto, cuando negocian el presupuesto, bueno, está este problema planteado. ¿Sí? Las burguesías regionales que piden que les den plata porque, bueno, que no tienen otra forma de sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos alguna diferencia importante. Espero que se entienda eso, pero tiene que quedar claro. La confederación, perdón, el federalismo de Buenos Aires no es lo mismo que el unitarismo de Buenos Aires. Obviamente, no es lo mismo porque uno es federal y otro es unitario, pero lo que quiero decir con esto es Buenos Aires en realidad no es de por sí misma unitaria, sino que también tenía una alternativa unitaria y una alternativa federal. Pero son dos alternativas diferentes. Rosas no es unitario. ¿Sí? Hago esa aclaración nuevamente e insisto con eso. Bien. Eduardo Aguilar, ¿cuál era la actividad económica en la que se sustentaba la burguesía de Buenos Aires? Eduardo, a ver, ahí tenemos una burguesía esencialmente agraria, ¿sí? La actividad productiva de Buenos Aires es el agro, es la campaña de Buenos Aires, que se sostiene sobre la base de explotación de trabajo asalariado, es más o menos lo que comenté la otra vez. Se le agrega también los saladeros, ¿sí? Se le agregan los saladeros y a partir de eso tenemos una vía de exportación digamos, de mercancías agrarias, básicamente. Bien. Obviamente a todo esto hay un comercio que es estrictamente burguesa. Ahí también ingresa, eso por ahí tendría que haber señalado, también ingresa el comercio inglés, las casas inglesas se instalan con mayor desarrollo en Buenos Aires. Dice Analia Minoni, una pregunta que es interesante. Pregunta, utilizar el préstamo Baring Brothers para la creación de una caja de recursos. ¿No es de derecha? Digo, tomar deuda. ¿No es ya una visión neoliberal? Muy interesante tu pregunta, porque hay que hacer dos señalamientos. Por un lado, la Argentina toma deuda no porque el gobierno sea neoliberal, sino porque toma deuda porque es una necesidad de la burguesía argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La deuda compensa todas las deficiencias de la burguesía argentina. No me voy a explayar sobre este concepto, en todo caso después si querés te tiro algún texto para que lo leas y para sintetizarte un poco esta posición y darle más desarrollo para que vos para que te convenzas del tema, pero sí te hago este señalamiento. No necesariamente el gobierno que toma deuda es un gobierno neoliberal. ¿Sí? De hecho, hay un aspecto en el cual el neoliberalismo es discutible si es aplicable en la Argentina. Yo no me voy a extender, insisto, sobre esto porque se lo vamos a dejar luego a mis otros compañeros que van a dar las otras clases. Pero sí me quiero hacer otro señalamiento. La burguesía en este contexto no se financia con deuda para sostener un capitalismo que es inviable. ¿Sí? La Argentina, hoy por hoy, tiene una clase dominante agotada, ¿sí? Un sistema agotado, el capitalismo está agotado y básicamente la deuda es para tomar más deuda y bueno, por el estilo. ¿Sí? Ahora bien, en este contexto concreto, en el siglo XIX, 1820, estamos hablando de una burguesía que puja por crear nuevas relaciones. O sea, es otro momento histórico de la burguesía. Y en ese otro momento histórico de la burguesía, tomar deuda para financiar una caja, si efectivamente esa caja luego es posible, digamos, impulsarla, no, en absoluto es regresivo, de derecha o contrarrevolucionario, bueno, como muchas veces se puede encontrar en alguna visión por ahí más nacionalista, peronista de la historia argentina. Al contrario, el texto de Rossi de Laney lo que demuestra es que con los recursos del endeudamiento se posibilitó la expansión de una caja y solo se pagó cuando esa caja creció como 20 veces, ¿sí? O más, ¿no? Ahora no recuerdo la cantidad, pero creció significativamente. Por lo tanto,
sobre la base de la caja realmente existente, de la caja de Buenos Aires y luego de la caja nacional, ¿sí? Eh, el, digamos, el impacto del pago es relativamente menor. No tuvo ningún impacto real, ¿sí? Eh, Eso, digamos, me parece que es lo que hay que señalar. Sirvió justamente para alimentar recursos para la creación y la expansión de un proyecto nacional. ¿Sí? No le dio el cuero después por otra serie de cuestiones, porque incluso se necesitaba más recursos, o otro nivel o algún acuerdo real sobre una estructura material bien concreta. Pero, pero el empréstito no, de por sí no es algo de derecha. Al contrario, en este momento histórico de desarrollo de la burguesía le permitió eso. ¿Sí? De hecho es gracioso porque el texto, ¿cómo se llama? El de Rossi Delaney, ¿quién estafó a quién? ¿Sí? Eh, lo que se postula es justamente que lo contrario, es decir, con los recursos básicamente se alimentó la burguesía argentina y le permitió la expansión y su desarrollo, que en ese momento concreto era progresivo en relación al mundo previo. Pensemos siempre en esto, hablamos de una, un espacio atrasado que venía en realidad siendo, digamos, fue abierto a partir de la última parte del periodo colonial, porque antes era el patio trasero de la colonia, y en función de eso estamos hablando de una baja densidad demográfica, pueblitos dispersos, caminos que eran intransitables. Si querías hacer llegar una mercancía de Buenos Aires al norte, era relativamente fortuito, o sea, había que ver algunas variables, como, bueno, como las estaciones del año, los robos, las inundaciones o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, en todo ese contexto, lo que permite a la burguesía desarrollarse es progresivo. Es progresivo porque partimos, por supuesto, de un escenario feudal. Obviamente, en este contexto, tiene otra magnitud, otra dimensión y otra significación el problema de la deuda. Porque no va a resolver no va a resolver al capitalismo argentino, no lo va a impulsar, no lo va a catapultar, y además, digamos, necesitamos otra salida, ¿sí? Una salida que supera el capitalismo, que destruya el capitalismo. Pero bueno, eso no me quiero adelantar porque eso es más materia de mis compañeros, ¿sí? Bien, espero haber resuelto tu inquietud. Te voy a pasar igual el texto para desarrollar esta posición. Bien. Bueno. ¿Por qué Rosas no quiere una construcción? ¿Dónde puedo encontrar las cartas que señalan esa postura? Pregunta Raúl Malatesta. Rosas no quiere esa construcción porque justamente se concentra en la expansión de Buenos Aires. Y expandir Buenos Aires supone la apropiación de nuevos recursos a partir de la expansión fronteriza, pero además, digamos, el sostén de esa misma estructura financiera que alimenta y le da más poder a Buenos Aires para poder imponerse en el juego político sobre el resto de las provincias, ¿sí? Si Buenos Aires nacionaliza eso, se queda inicialmente en este estado de cosas sin los recursos para imponerse en ese juego político. Pero amén de eso, lo vas a encontrar en... hay eh, una compilación que es de Barba, ¿sí? Eh, no me acuerdo el nombre. Barba es un historiador, digamos, de la Academia Argentina, de la Academia Nacional de Historia, quiero decir, que tiene una compilación de toda la correspondencia entre Quiroga, López y Rosas. Ahí vas a encontrar algunas de estas cuestiones que te señalo, ¿sí? Dice Vale Valdes, si con la caída del rosismo se dio inicio a la Confederación Argentina que intentaba ser una nación, ¿por qué dijiste que Rosas no era unitario? Porque hay una fractura también dentro del federalismo, ¿sí? El armado de la Confederación Argentina, eh, a partir de la caída de Rosas, se sostiene sobre un frente que integra muchas cosas. Por un lado, federales del litoral, pero también exiliados unitarios y también personajes que, bueno, intelectuales que pregonan, digamos, un programa antirrosista. Con todo, es una fractura al interior del federalismo lo que ocurre, ¿sí? Solo que Rosa sostiene que lo que es necesario es sostener la confederación, mientras que los otros ya pujan por la sanción de una constitución para construir un Estado federal, porque eso ya es un poder nacional.
¿Se entiende? Es decir, no necesariamente la disputa es entre unitarios y federales, sino que también integra o enfrenta dos sectores diferentes del federalismo. Bien. Elizabeth Valero, en ese sentido, también pregunta la diferencia entre la confederación y el federalismo. A ver, la confederación, insisto, es una alianza laxa entre las provincias. ¿Sí? No es un Estado federal, no es un poder nacional, sino que es una alianza entre provincias sin poder nacional. ¿Sí? No construye una nación, es una alianza entre provincias. Y cada provincia en ese contexto sostiene su aduana, sostiene sus mismos recursos e incluso hasta tienen sus propias constituciones. ¿Sí? Y constituciones ya planteados como estados aparte. ¿Se entiende? Es decir, no hay ahí una nación. En cambio, en el Estado federal tenemos un poder nacional superpuesto con provincias. Hoy somos eso, ¿sí? Hay un poder nacional y hay provincias. Está el presidente y están los gobernadores, por ejemplo. En la confederación eso no existe, no hay presidente, ¿sí? No hay poder nacional. Lo que hay es un jefe de la confederación, pero es una prerrogativa que no supone un poder nacional, ¿sí? Que es Rosas, pero no tiene el poder nacional. Sí tiene mayor poder económico. Y ese poder económico supone mayor poder político para imponerse en el juego interno de las provincias. O sea, básicamente se gesta sus aliados en las provincias. Pero no crea un poder nacional. ¿Sí? Esa es la diferencia. Espero que se comprenda. Bien. Después, Pablo de la Giovanna pregunta por el caudillismo. Se puede explayar acerca del problema del caudillismo, si son en sí mismos burgueses y cuáles son sus vínculos con las bases. Bueno, sobre el caudillismo hay mucha tela para cortar, por ahí me quedaría un poco corto, pero bueno, algo tengo que decir, es cierto. Sí, efectivamente los caudillos suponen expresiones de burguesías regionales con relaciones concretas con clases explotadas. ¿Sí? Muchas veces se dice que el caudillo sería algo así como un señor feudal de las provincias que sujetan a la población y la llevan para donde quieran. En realidad es una expresión de liderazgo en un contexto eminentemente rural y muy atrasado en algunas provincias, pensemos, atraso digo en términos materiales, ¿no? Es decir, estamos hablando de provincias que son realmente pobres y que en términos productivos, digamos, sus posibilidades de producción digamos, es en términos competitivos con la producción que ofrece Buenos Aires, menor, ¿sí? Por eso su impacto en la economía es menor. Ahora bien, son expresiones de esa base productiva rural. Bueno, Sarmiento hablaba que era prácticamente la normalidad, ¿no? Era lo normal de un escenario de estas características, cuando hablaba del Facundo. Pero en realidad en términos de clase sí, son expresiones burguesas regionales que luego van a terminar de cuajar en algún momento, ahora en todo caso después me meto con eso, se termina de cuajar en algún momento en la construcción de un poder nacional. Algunos casos de todas maneras no. En algunos casos vamos a ver que van a hacer resistir justamente al poder nacional porque suponen que en el sostenimiento de su relación, de su espacio de acumulación como espacio propio, está su negocio, por decir de una manera, ¿sí? Su negocio en términos económicos y políticos. En cambio, bueno, la superposición de un poder nacional les resulta un peligro. Ahora después lo vamos a ver mejor, ¿sí? Pero bueno, eso es la realidad del caudillismo. Bien. Varios preguntaron por lo de unitarismo, federalismo. Yo creo que eso más o menos quedó contestado. Eh, bueno, vamos entonces a seguir. Hay varias más preguntas, pero cuando se habla de anarquía del año 20, la anarquía es en Buenos Aires, interior estaban consolidados los gobiernos o burguesías provinciales. Se habla de la anarquía del año 20, sí, usualmente se le asocia a lo que ocurre en Buenos Aires a partir de la caída del directorio. Obviamente la caída del directorio es una caída de un poder que tenía, digamos, la capacidad de centralización de ejércitos militares y de campañas militares puntualmente. Cuando se cae el directorio, se cae un proyecto revolucionario que era el que también motorizaba al Congreso. ¿Sí? Entonces también se cae, digamos, la base del Congreso Nacional.
del Congreso Constituyente, perdón. Entonces, a partir de ahí también ocurre que en Buenos Aires hay una disputa, una puja por ver cómo se estructura una alianza más o menos viable para gobernar Buenos Aires. Y ahí, de la salida de toda esa crisis, que es lo que se le dice la crisis del año 20 o la anarquía del año 20, surge este Partido del Orden que yo había dicho, que está integrado por Martín Rodríguez y todo lo que es el rivadavianismo, ¿sí? Pero eso es el resultado de la crisis, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Después, en todo caso, como hice con la clase anterior, aquellos que les haya quedado la pregunta sin responder, trataré de responderle por escrito, ¿sí? Bien, vamos a ir porque si no se nos va a hacer muy tarde. Ya es de hecho tarde, la idea era hacer de 4 a 6, así que bueno, trataremos de resolver el resto de la clase en lo que nos queda de tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que termina entonces ocurriendo entre el 60 y el 80? La resolución del problema nacional. Yo dije antes, bueno, la batalla de Pavón supone, la base de un acuerdo entre la Confederación y Buenos Aires para resolver el problema nacional. Y es importante decir la base de un acuerdo, porque muchas veces se plantea la construcción del Estado federal como la conquista de Buenos Aires sobre el conjunto del territorio. Eso que en un punto uno hasta cierto punto diría, bueno, está bien, pero Buenos Aires viene pujando, hizo la secesión, le viene interviniendo en el juego político de las provincias, es decir, hay un montón de elementos por los cuales uno diría, bueno, Buenos Aires, al tener tantas prerrogativas económicas, prerrogativas políticas, se impone al resto de las provincias. Está bien, hay un punto donde eso es cierto. Pero, la realidad es que resolver el problema nacional requirió de la construcción de un bloque nacional, es decir, una clase dominante nacional, que eso era difícil si no se construía sobre la base de ciertos acuerdos. Cuando digo acuerdos no me refiero a gente que se da la mano y es un acuerdo moral, me refiero a acuerdos materiales, ¿sí? A lograr con los recursos, con recursos que se empiezan a nacionalizar, lograr desarrollar el capitalismo en distintas regiones, donde por ahí ya habían embriones de relaciones capitalistas, pero que a partir de la construcción del poder nacional, esas relaciones empiezan a dinamizar, empiezan a tomar mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, a partir de este periodo, en 1862-1880, vamos a empezar a encontrar varias cuestiones. Primero, en el 63, hay una primera ley de aduanas, ¿sí? Una primera ley de aduanas que ya sanciona un Congreso Nacional, ¿sí? Y que estipula aranceles nacionales. O sea, ya hay una voluntad de romper con esa vieja estructura de 14 aduanas, donde cada provincia se cobra impuestos a la circulación de mercancías. Luego, se intenta también sancionar un código civil, eso es en el 69, y un código de comercio en el 62, que luego lo revisan en el 82. No, 89, en el 89. ¿Qué significa esto? Son reglamentos que regulan justamente relaciones entre ciudadanos y relaciones de tipo mercantiles, ¿sí? De tipo económicas, donde antes era, como estábamos hablando, como dije antes, de 14 estructuras diferentes, 14 provincias con sus 14 constituciones, con sus 14 estructuras aduaneras, bueno, eso era un caos, ¿sí? Incluso 14 monedas diferentes podían haber. ¿Se entiende? Es decir, era un problema. Ahí donde hubiera moneda, por supuesto. Bueno, eso era un problema entonces. A partir de este periodo, eso se regula a nivel nacional, ¿sí? O sea, el conjunto de la nación tiene una regulación para ese tipo de relaciones. También se crea la moneda, la Casa de la Moneda. Eso es en el 80 y empieza a emitir en el 81. Insisto, yo hablé antes de que las relaciones, la nación necesita un mercado nacional. ¿Qué significa un mercado nacional? Que las provincias tengan, por un lado, una libre circulación de las mercancías, es decir, que las mercancías circulan libremente entre las provincias, pero además necesitan
que ese flujo de mercancías tenga algún nivel o tipo de coherencia. ¿Sí? Yo antes había hablado que, bueno, algunas provincias por su lado comerciaban con el mercado trasandino por el norte, sobre todo las de Cuyo y las del noroeste, mientras que Córdoba apuntaba a mediar con Buenos Aires para luego ir al norte, mientras que Buenos Aires apuntaba al mercado externo. Bueno, ahí hay un problema. ¿Sí? Están sostenidas sobre una base material que, digamos, tiene que superar de alguna manera este proyecto nacional. Bueno, eso es la creación de un mercado nacional. Y luego también que las diferencias de precios entre las distintas regiones, más allá de los costos de transporte, cosas por el estilo, tengan una relación entre ellas. O sea, que la variación de precios a niveles regionales, de lo que vale uno, tenga alguna relación. No puede valer una cosa 100 pesos en una y 200 pesos en otro punto del mapa. ¿Sí? Y porque sí, arbitrariamente. En todo caso, tiene que tener alguna relación económica la diferencia de precios. Va a haber alguna diferencia de precios, pero tiene que tener alguna relación real. Entonces, eso también, ese esquema, es parte de la construcción de un mercado nacional. Eso es lo que se le dice un sistema de precios nacionales. ¿Sí? Bien, y por otra parte, cuando estamos hablando del desarrollo material, hablamos también del avance de toda una infraestructura. ¿Sí? Con el poder nacional, lo que se empieza a fomentar es toda una infraestructura, tanto de lo que son los ferrocarriles, como la obra pública en general, que permite, y llevada adelante por el Poder Nacional, que permite el desarrollo de las distintas provincias. ¿Se entiende? Es decir, el Poder Nacional también supone que tenga que haber una base de acuerdo entre las distintas provincias para llevar a cabo una serie de obras determinadas que habiliten un posible desarrollo material. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los caminos. Yo hablé inicialmente, acuérdense, que para comerciar en el Río de la Plata había que transitar caminos que eran fangosos, había que atender a las inundaciones, a los robos y a las estaciones del año que podía haber una catástrofe climática. Bueno, entonces en ese contexto que las mercancías lleguen o no lleguen y había cierto contenido fortuito. Bueno, por eso es tan importante el desarrollo material de los caminos. ¿Sí? Entonces eso también es la base de un acuerdo nacional. Las clases dominantes acuerdan que eso hay que desarrollarlo. ¿Sí? Y el poder nacional es la base financiera, si se quiere, y política, sobre la cual se sostiene ese desarrollo material. Lo mismo con los costos de transporte, que se van a ver beneficiados con con el desarrollo del ferrocarril, ¿sí? Es decir, van a haber menos costos de transporte y eso también, acerca a las distintas regiones. Luego también empieza a construirse un ejército nacional. Nuevamente, si hablamos de un poder nacional, hablamos de un ejército nacional. Eso se construye en la década del 70. Tiene mucho que ver también sobre la base de lo que ocurrió en la guerra del Paraguay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la construcción de un ejército nacional supone una construcción obviamente para todo el territorio. Antes de eso, ¿qué teníamos? Las guardias nacionales, que eran guardias de las provincias que sostenían sus propias estructuras militares. No, ahora tenemos un ejército para todo el país y está dirigido por el poder nacional. ¿Sí? Eso también supone, con esa estructura militar, se disciplinaron un montón de caudillos, esto lo traigo a correlato justamente de lo que preguntó el compañero anteriormente, disciplinó un montón de caudillos que a nivel regional no se querían subordinar al poder nacional. ¿Sí? En algunos lugares, en particular del interior. Ahí está la cuestión del Chacho Peñalosa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro elemento de construcción de un poder nacional. Ahora, otra cuestión también que consolida la relación entre las burguesías regionales, ¿sí? Entre las burguesías de cada provincia, con la de Buenos Aires, con la del litoral, con la del interior, es la carrera política. Es interesante eso, porque con la construcción de un Congreso y con la construcción de organismos legislativos en las distintas provincias, se habilita una carrera política que arranca en la provincia. ¿Sí?
Y no es casualidad que los primeros presidentes sean de las provincias, ¿sí? Más allá de Mitre. Mitre sí era de Buenos Aires, pero el resto, tanto Sarmiento como Avellaneda, eran de las provincias. ¿Por qué? Porque justamente lo que estipula es un acuerdo que motoriza y viabiliza una carrera política desde las provincias para las burguesías. ¿Se entiende? Es decir, las burguesías de las distintas provincias van a tener habilitada una carrera para poder escalar y bueno, a partir de ahí eso, hacer carrera política y bueno, porque no llegar a presidente. Eso también es la base de un acuerdo. Es la base de un acuerdo, es una base concreta para la dirección de un país, ¿sí? Por eso cuando se dice todo es conquista de Buenos Aires, en realidad no. En realidad necesitó de un acuerdo nacional y hay un punto donde ese poder, que uno diría, bueno, pero arranca en Buenos Aires porque los recursos estaban en Buenos Aires. Bueno, sí, pero en realidad ese poder se autonomiza de Buenos Aires. Y ahí también tuvo que enfrentar justamente resistencias de algún sector de la burguesía de Buenos Aires que no quería en absoluto la nacionalización de los recursos más importantes de Buenos Aires, ¿sí? Y a partir de ahí también los recursos nacionales empiezan a ser repartidos de alguna manera. Insisto, cuando se discute el presupuesto está esto en discusión, ¿sí? ¿Cuánta plata baja de nación para las provincias? Bueno, esto se empieza a estructurar acá. Porque efectivamente había provincias que necesitaban de esos recursos para sobrevivir. Al día de hoy sigue siendo así. Entonces, eso es un acuerdo de burguesías. Es un acuerdo nacional, ¿sí? Bien. También está la expansión territorial. Se expande en términos nacionales ese espacio de acumulación de la burguesía. Se incluye, por ejemplo, la Patagonia sobre la base de la campaña Lo llamado desierto, que es básicamente liquidar todas las relaciones digamos de producción allí existentes y construir sobre eso nuevas relaciones de tipo capitalistas. Y luego también bueno, se centraliza efectivamente, entonces se construyen, quiero decir, ahí unidades territoriales que también tendrán su propio poder nacional, su propio poder provincial. Yo invito siempre a ver, por ejemplo, muy interesante, la Patagonia Rebelde, ¿no? Bueno, me voy a adelantar en el tiempo, pero que mostraba justamente una burguesía estanciera, también aliada con sectores de la burguesía hotelera, que también tenían su expresión en el gobernador, ¿sí? Y que básicamente cuando terminan liquidando a toda la clase obrera festejan con el envío de Irigoyen. No me sale el nombre. Bueno. Que sí, que canta porque es un buen compañero en inglés. Bueno, pero amén de todo esto, ¿qué hay ahí? Hay una burguesía que a nivel regional tiene también un acuerdo, digamos, tiene se abre su carrera política y también tiene su relación a nivel nacional. Bien, en la Patagonia, ¿no? Bueno, ahí entonces efectivamente hablamos de la construcción y la consolidación de la organización nacional, ¿sí? Tenemos efectivamente en ese largo plazo, la resolución de todas las tareas nacionales, ¿sí? Se construye la nación, se construye un mercado nacional, se disuelven las relaciones precapitalistas previas, se liquidan, se hacen de nuevos territorios, se unifica el territorio a nivel económico, se unifica el mercado, hay una nueva moneda única, las tierras luego van a pasar a comprar y venderse, va a haber un mercado de tierras a nivel nacional, ¿sí? Y ahí tenemos efectivamente que mi gato me está maullando. Bueno, perdón. Ahí tenemos efectivamente un momento en el cual la burguesía ya se termina de consolidar como clase hegemónica. Ahora bien, ahí hay una serie de cuestiones que conviene plantear. ¿Las tareas entonces están realizadas? ¿Las tareas de la burguesía? La respuesta es sí. ¿Por qué hago este planteo? En mucha historiografía, como muchas
muchos programas políticos, sobre todo nacionalistas, también ligados a la izquierda argentina, al trotskismo, que plantean que efectivamente no hay tareas, la burguesía no llevó a cabo todas sus tareas. En realidad, eso no es así. Eso no es así. Porque el problema no es conquistar todo el territorio. Hay quienes dicen, bueno, pero si no conquistó esto, no se conquistó toda América, y bueno, pero la burguesía no llevó a cabo todas sus tareas. No, en realidad no. Digamos, el problema ahí en todo caso estará limitado por las relaciones de fuerza a nivel regional. Eso no significa que no estén resueltas las tareas. Por otro lado, el tamaño. Pero el capitalismo argentino es una pequeña parte de los capitalismos más pujantes a nivel internacional. Eso no importa, porque eso es un problema del tamaño del capitalismo. El problema es cualitativo. ¿Cuáles son las relaciones sociales que posibilitan, o mejor dicho, cuáles son las relaciones sociales que se desarrollan a partir de este proceso? ¿Sí? En términos cualitativos, la Argentina es capitalista, disolvió las relaciones precapitalistas y construyó unas nuevas relaciones. Entonces, en ese sentido, la clase dominante, o la clase que se erige en dominante, es la burguesía, ¿sí? Sin importar el tamaño de esa burguesía. Está claro, en términos productivos a nivel internacional, la productividad media del capital en Argentina es menor, no importa, porque el problema es cualitativamente el desarrollo de esas relaciones capitalistas. Entonces, a partir de este momento concreto, ya podemos hablar de la tarea más o menos culminada. No importa el tamaño del capital, será en todo caso un capitalismo chico, pero lo que está claro es que el capitalismo se ha desarrollado y ha hegemonizado todo el espacio. Luego otros dirán, pero primero es esencialmente agrario. Sí, es esencialmente agrario, se sostiene sobre su base agraria, que en todo caso luego en todo el resto del siglo XIX será la base más productiva en términos, el agro será, digamos, la base productiva en términos capitalistas. Bien, es la base sobre la cual se insertó en el mercado mundial, ¿sí? Y se insertó además, siempre consideremos eso, desde un escenario inicial muy atrasado. Muy atrasado. La burguesía construyó ese espacio nacional en un espacio muy atrasado. Eso siempre hay que considerarlo porque las condiciones objetivas son esas. Y el sujeto, la clase, la burguesía en este caso, no construye en condiciones ideales, construye en condiciones objetivas reales, concretas, materiales, que son esas. El atraso en niveles mucho mayores a los que existían, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? En términos poblacionales, en términos de desarrollo de los caminos, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, se inserta tarde en el mercado mundial. ¿Sí? Se inserta relativamente tarde. Cuando se inserta ya otros capitalismos han tenido su nivel de desarrollo, digamos, nivel de acumulación mucho mayor. Y ahí hay una ventaja en términos temporales que es difícil de revertir, ¿sí? Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos porque lo que está claro es que tenemos un escenario adverso para el desarrollo capitalista, pero las relaciones capitalistas se terminan efectivamente desarrollando, ¿sí? Eso es entonces la conclusión más general en términos políticos. Y digo la conclusión más general porque lo que tiene que quedar claro es que no es un problema de falta de capitalismo, falta de desarrollo de relaciones capitalistas, el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que efectivamente hoy por hoy el capitalismo está agotado. No es su falta de capitalismo, no es la falta de tareas nacionales, no es la falta de tareas democráticas. En todo caso, cuando hablamos de tareas democráticas, estamos hablando de un régimen político, no de una tarea del capitalismo. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, siempre consideremos este asunto, sobre todo para las clases que vienen. El problema no es ya la falta de capitalismo, sino el agotamiento del capitalismo. La conclusión que nos da el estudio de la hegemonía burguesa, el estudio del desarrollo del proceso de construcción de la hegemonía burguesa, es este. La burguesía ha consolidado todas sus tareas. Hoy por hoy la tarea que queda por desarrollar está en manos de otro sujeto, la clase obrera, y su programa será el programa socialista. Bien,
Vamos entonces a dar lugar a las últimas preguntas antes de avanzar. Este último apartado, estos últimos 5 minutos, obviamente es el contenido más político que se abre a partir de este curso, a partir de esta clase. La idea obviamente es que eso lo profundizan luego en las próximas clases, en particular también la que habla de la definición del peronismo y las caracterizaciones que habrán de la lucha de clases en el siglo XX. ¿Sí? Bien. Dice Fede Otero, en las últimas décadas del siglo XIX se terminan las transformaciones de la burguesía para constituir una nación. ¿Existe algún movimiento obrero de carácter revolucionario en esta época? A ver, en esta época, ¿me estás hablando de fines del siglo XIX o del año 80 cuando constituye la nación? No sé. En los 80 todavía es algo por desarrollar, ¿sí? O mejor dicho, todo lo que luego viene con el proceso de migraciones, con el desarrollo del proceso migratorio, vendrá también con programas políticos concretos del movimiento obrero a nivel internacional, ¿sí? Entre ellos el anarquismo. Se abre sí un proceso, habrán algunas diferencias programáticas, yo no me quiero extender sobre eso porque, digamos, así no me aparto tanto del problema, pero lo que está claro es que la clase obrera, digamos, se termina de desarrollar en términos objetivos por esos mismos años, ¿sí? Todavía, para el año 80, culminar todas las tareas en términos de tener ya una clase obrera plena es algo más materia de discusión en algunos puntos concretos del mapa. Por ejemplo, insisto, si ven la Patagonia Rebelde van a tener, digamos, o la Patagonia Rebelde o cualquier película más o menos del periodo que ande dando vueltas por el resto del interior. Ahora me acuerdo, digamos, una que transcurría en Tucumán, si no me equivoco, en este lugar que está cerca de Amaicha, en Amaicha del Valle, van a encontrar, bueno, que justamente hay todavía relaciones de tipo transitorias, transicionales, pero lo que está claro es que apunta en un sentido capitalista. En el capitalismo agrario hay muchas formas transicionales de las relaciones capitalistas que sin ser un obrero pleno, que incluso hay que ver hasta qué punto podemos hablar de obreros plenos, ¿no? Mejor dicho, obreros plenamente desposeídos, ¿sí? En el sentido de obreros que no tengan absolutamente nada. ¿Sí? O que incluso no vivan en la unidad de producción. A veces la unidad de residencia se confunde con la unidad de producción. Pero esas son formas transicionales que van a existir. ¿Sí? Y eso existe, está todavía planteado en este periodo. Eso es algo que luego irá desarrollándose, pero claramente ya en el 80 las relaciones apuntan hacia unas relaciones capitalistas. Eso no hay ninguna discusión. Si hubiera triunfado las ideas de Artigas, pregunta Edgar Cor, tal vez seríamos otra América. Pensamiento en voz alta. Bueno, el otro día hicimos unas críticas del artiguismo. En todo caso, ahí te invito a ver el video anterior o bueno, a discutir justamente con los planteos que allí hacíamos, porque nosotros ahí hacemos algunas objeciones al contenido real de lo que es el artiguismo. Muchas veces se lo postula como una alianza o una vía más radical de la revolución burguesa, pero en realidad, digamos, es más bien la expresión de una burguesía revolucionaria, pero relativamente más débil. Después, en todo caso, fíjate en la clase anterior, están los comentarios abiertos, así que podés dejar cualquier comentario, cualquier inquietud. Bueno, ahí se movieron las... ¿Cuál fue la relación de ese proyecto de formación nacional de la burguesía? Perdón. Tengo que ver más. ¿Cuál fue la relación de ese proyecto de formación nacional de la burguesía de la guerra contra el Paraguay? ¿Cómo se entabló la relación con el Imperio del Brasil, Uruguay y el préstamo de capitales ingleses para financiar esa empresa bélica? Bueno,
La guerra del Paraguay es una guerra bastante controversial, ¿no?, en la historiografía. A ver, en términos concretos, lo que hay que discutir ahí es muchas visiones que por ahí conviene darle mucho más desarrollo. Por ejemplo, las visiones de León Pomer, el revisionismo y el peronismo, que plantean que Paraguay tendría como una vía de desarrollo industrial superior a la de cualquier país del Cono Sur. Por algunas cuestiones materiales que habría que desarrollar, eso en realidad es materia de discusión, ¿sí? Pero amén de eso, lo que se tiene que, digamos, calibrar a la hora de pensar el impacto que tiene esa guerra en la construcción nacional, tiene que ver con lo que más o menos señalé antes. La guerra, en este caso concreto, habilita el desarrollo del ejército nacional, por ejemplo. Es un elemento central en la construcción de un poder nacional es el ejército, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí hay que ver ahora cómo uno lo ve, pero en el siglo XIX tener un ejército nacional es tener la fuerza, el poder de fuego del poder nacional, ¿sí? Y eso era algo por hacerse, en tanto y en cuanto en varias provincias las fuerzas represivas todavía estaban, digamos, en manos de las provincias. Y muchas de ellas se resisten a entregar ese poder de fuego. Ahora bien, en términos de construcción nacional, indiscutible, digamos, independientemente de la caracterización y la valoración que se tenga de ir a la guerra, ¿sí? Pero lo que está objetivamente claro es que en ese sentido hay un interés, o mejor dicho, hay una construcción nacional detrás de un hecho como la guerra del Paraguay, ¿sí? Independientemente, insisto, de la valoración de la guerra, bueno, lo que está, es algo objetivo, es algo concreto. Se desarrolla digamos, un elemento central de la cuestión nacional. Y además también se abre hacia lo que es, digamos, la competencia entre burguesías. O sea, el problema de la competencia entre burguesías es un problema, digamos, propio de los problemas nacionales en desarrollo, o sea, en resolución. Pensemos que esto no estaba completamente resuelto. Entonces, en tanto y en cuanto, objetivamente, hay burguesías que buscan por desarrollarse, que buscan por su espacio de acumulación, chocan, ¿sí? En este contexto concreto, tenemos eso, tenemos un escenario que todavía es conflictivo en esos términos, porque las burguesías compiten por espacios, ¿sí? Eso es algo concreto. Lo mismo la burguesía argentina con Chile, cosas por el estilo. Eso es importante entenderlo porque le va a quitar mucho el contenido moral al problema, ¿sí? Siempre para analizar estas cosas hay que sacarle ese contenido moral y poder leerlo en términos objetivos. ¿Cuál es el resultado concreto de los hechos de estos hechos puntuales, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos ahí la visión más nacionalista, tipo León Pomer, o bueno, insisto, los autores más del peronismo. Y sí tratamos de valorar las cosas, darle un valor a las cosas, asignarle un valor en función de lo que objetivamente se desarrolla a partir de ese hecho. Me parece que ese es el camino más científico para poder resolver ese problema. Bueno. Pablo Ferrari pregunta por los sindicatos de tipógrafos, las primeras huelgas. A ver, ese problema seguramente avanzado el curso algo van a ver. Lo que insisto, está claro, hasta acá llegamos es a la resolución del problema nacional, es decir, al problema que tiene la burguesía para resolver su ubicación como clase dominante y hegemonizar todo un espacio y las relaciones capitalistas, ¿sí? En ese sentido es que no voy a contestar nada, pero bueno, el tema es que no, insisto, tal vez no es el tema que más maneje como para, y aparte no es el tema eso de la clase, ¿no? Bien. ¿Qué nación te parece que hubiéramos sido sin Sarmiento Roca? Pregunta Iván David Díaz.
A ver, el problema ahí no es tanto la personalidad. Ahí van a tener un artículo de Fabián Harari en CX que está apuntando a la figura de Roca, ¿no? Roca es visto como, eh, a ver, los que son la versión más liberal dirá que es un héroe y negará, obviamente, las barbaridades de Roca. En cambio, la versión más, digamos, progresista nacionalista, también ligada al revisionismo, dirá, bueno, no es un patriota porque aniquiló gente. En realidad, las dos están mal. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que la burguesía se gestó sobre la base de estas herramientas. Ahí siempre insisto, hay que quitarle el contenido moral para poder analizar el problema del desarrollo capitalista. El desarrollo capitalista se gesta sobre estas cosas. Por eso también nosotros apuntamos a otro tipo de planteo. Pero para valorar en el sentido de darle una unidad de medida, de comprender, calibrar bien y objetivamente cuándo se desarrolla la nación. Estos elementos son subsidiarios de eso, ¿sí? La burguesía construye la nación sobre eso, sobre elementos que son repudiables, absolutamente repudiables, como elementos que por ahí, bueno, no necesariamente son repudiables. ¿Por qué? Porque objetivamente construyen otro universo social. En función de lo que es el virreinato del Río de la Plata, desarrollar el capitalismo es progresivo. Ahora bien, de todas maneras, incluso aquellos que generaron esas, digamos, que desenvolvieron acciones repudiables, construyeron, digamos, objetivamente para la burguesía nacional. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y en ese sentido son patriotas. Lo que pasa es que eso también de qué contenido le damos a eso que le decimos patria. Nosotros somos internacionalistas y apuntamos apuntamos en ese sentido a la disolución de la nación. No vamos a contener a la nación, no la vamos a defender por nación. No somos patriotas, ¿sí? Pero un liberal es patriota. ¿Sí? Nos guste o no, es patriota. ¿Por qué? Porque defiende el espacio de acumulación de la burguesía. Objetivamente es patriota. ¿Sí? Objetivamente. Entonces, siempre quitémonos ese contenido moral para comprender cuál es el interés de clase que hay detrás del hecho concreto. Bien. No sé si con esto, bueno, varias preguntas más, pero insisto, voy a tratar de contestar cuando termine. Cuando terminara la clase trataré en estos días de responder el resto de las preguntas. Son varias, así que yo les agradezco en ese sentido la atención, la inquietud y bueno, muchas cosas, insisto, que lean los textos para poder luego tener más fundamento empírico, que van a tener datos concretos que sostienen aquello que estamos acá señalando. Por otra parte, acá terminamos. Vamos a, seguramente la clase que viene, avanzaremos con, a ver, con la clase, entiendo que, ya les digo, de Irigoyen y la democracia burguesa. Ahí seguramente le van a responder varias de estas preguntas que me estuvieron haciendo sobre el desarrollo del movimiento obrero, internacional, revolucionario, etc. Ahí van a ver un poco más con detalle, digamos, estas cuestiones que les interesaban. La lectura es la de Sartelli, capítulo 2, está subido online, seguramente en el mensaje original lo van a encontrar. O sea, si se fijan en el mensaje original, está todo subido, todo tiene su link, ahí tienen toda la bibliografía, ¿sí? Esa es la unidad 3. Bueno, y la clase, por supuesto, será el lunes a las 4 de la tarde. Esperemos que funcione todo bien. Por mi parte, no creo que no me vuelvan a ver a mí, así que yo les dejo un saludo a todos y agradezco enormemente la atención y el respeto. Muchas gracias.